y un después, ¿cierto? Todos tenemos un antes, una historia que se divide en dos a partir de que conocemos a Cristo Jesús. Vemos en Éxodo 3:14. Yo me traje la hoja que no era. Permítanme un momento y me ubico. Sí, me traje la hoja que no era, pido disculpa porque cogí la que no debía haber cogido. Bueno. Sí, no, acá. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aquí dice en Éxodo 3:14 que Él se define a sí mismo como yo soy el que soy. Y este yo soy el que soy quiere decir que yo era, yo soy y siempre seré. Ese Dios que nos dice a través de este pasaje y le dice en ese momento a Moisés, yo soy el que soy, es el Dios nuestro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, cierto. En la actualidad, el hombre define a Dios según su identidad. Y ahí hay un grave error. Nosotros no podemos definir a Dios según nuestro criterio, según lo que nosotros pensamos que Él es, porque Él se define a sí mismo y nosotros debemos tener presente cómo se define Él para nosotros definirlos a Él también. Dios no puede ser tan malo. Dios está muy lejano, Dios es puro amor, son las definiciones que nosotros hoy en día estamos escuchando acerca de Dios. Pasa algo y lo justificamos o confrontamos al otro diciéndole, pero es que Dios no puede ser tan malo para que permita eso, ¿cierto? O Dios es puro amor y entonces yo por eso tengo el concepto de que tengo de mí mismo o acerca del pecado. No, como Dios es puro amor, yo puedo hacer y yo puedo deshacer porque Dios es puro amor y Dios me va a perdonar. Pero resulta y pasa que no. Dios se define a sí mismo y no son nuestras circunstancias las que nos dan a nosotros el aval para definirlo a Él. Dios es una realidad y una realidad absoluta. No hay nada más absoluto en el mundo entero que Dios. Dios es una realidad. Y lo bonito de esto es que Dios es nuestra realidad. Dios es nuestra verdad absoluta. Para ir entrando en tema, surgen preguntas como, si Dios dice que Él es de esta manera, yo soy el que soy. Si Él le dice a Moisés en ese momento, vas y te presentas y tú dices que te envía, yo soy el que soy. Nosotros hoy tendríamos que hacernos una pregunta, teniendo en cuenta esta presentación de Él a Moisés. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo a partir de esta definición de Dios de sí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Quién era antes de esta presentación de Dios a Moisés? ¿Quién era Moisés? ¿Y quién fue Moisés después de esta presentación de Dios a su vida? Y de pronto podríamos irnos un momentico allá a ese momento cuando nosotros conocimos a Dios. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer a Dios? ¿Y quiénes somos nosotros ahora, después de haber conocido a Dios?
se tuvo que haber efectuado una transformación de identidad. Ya no puedo definirme a mí misma como lo que era anteriormente de conocer a Dios, ¿cierto? Si de pronto las personas hoy dicen, no, yo era una persona muy iracunda. Era, pasado, era. Pero el que te puede estar escuchando puede decir, era, es. Porque hoy en día la gente se está justificando con el proceso. Es que yo estoy en el proceso. Es una realidad. Nosotros estamos en el proceso, pero es que este proceso tiene un propósito. Y a partir de que el Señor me entra en ese propósito, en ese proceso, yo tengo que ver cambios evidentes en mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de relacionarme con los demás. Se tiene que dar ese propósito. Yo soy el que antes de conocer a Cristo llevaba una vida centrada en sí misma, una vida centrada en la carne, ¿cierto? Ese era nuestro antes. Ya nuestro después no puede estar centrado en lo mismo. Ya tiene que haber un giro, porque de eso se trata el arrepentimiento. Yo conozco a Cristo y tiene que venir ese arrepentimiento a mi vida. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? En la actualidad, ¿quiénes somos nosotros? No sé si alguien quiera decirme quién es en la actualidad en el Señor. Un pecador, un redimido, un transformado. ¿Quién más dice algo? ¿De quién es en la actualidad en el Señor? Amada, escogida. Bueno, todo eso que ustedes están diciendo es muy válido. Esa es una realidad. Eso lo dice la palabra y nosotros nos tenemos que apropiar en eso. Pero teniendo en cuenta esta presentación de Dios a Moisés, nosotros hoy en día tendríamos que decir, yo soy el que tiene que centrar su vida en conocer, creer y obedecer al yo soy el que soy. Nuestra vida tiene que estar centrada en eso, porque yo puedo creer que soy una hija, yo puedo creer que soy una escogida, yo puedo creer que he sido transformada, redimido, ¿cierto? Pero de creerlo a vivirlo, yo no solamente lo tengo que creer, yo lo tengo que vivir. Y cuando yo lo creo y yo lo vivo, mi vida totalmente se va a centrar en conocerle, creerle y obedecerle al gran yo soy. Amén. Juan 7:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerle a ellos. En eso consiste la vida eterna, ¿cierto? Nos lo dice la palabra. Antes de este anuncio que Cristo hace, nosotros no le conocíamos. Después el propósito es conocerle a Él. Pero para conocerle a Él, yo tengo que vivir un continuo y genuino arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 2 nos dice, y diciendo, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dice Juan el Bautista cuando inicia su ministerio. Y Jesucristo lo inicia de la misma manera. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer paso que yo tengo que dar para vivir una vida centrada en el Señor es que el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, iglesia, yo no puedo vivir una vida centrada en el Señor. No, yo no puedo vivir una vida centrada en el Señor. Sin arrepentimiento verdadero, la palabra no va a hacer nada en mi vida, porque es requisito necesario. Jesús empieza así su ministerio. Si nosotros vamos y analizamos por qué Jesús lo presenta así. ¿Por qué? Porque varios pasajes enfatizan a Jesucristo primero como Señor y después como Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque es que para que Cristo sea mi Salvador, tiene que enseñorearse como mi Señor. Porque es que por eso es que muchas veces la oración de fe es algo que por sí sola no va a hacer lo que muchos quisieran. Ah, no, yo hice la oración de fe y ya soy salvo. No, yo tengo que entregarle mi vida a Cristo para que Él se enseñoree de mí. No puedo conocerle si yo no tengo un verdadero arrepentimiento. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 y 12 nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y es que el santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Una vida centrada en conocerle a Él tiene que tener en cuenta que cada día nos debemos santificar más y más para Él. Yo no puedo decirle, yo mi vida la tengo consagrada al Señor si yo no me he consagrado totalmente a Él, si yo no busco la santidad. Él le pide al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros nos tenemos que santificar cada día. Y dice la palabra que ella es la que a nosotros nos santifica. La palabra llevada a cabo, la palabra recibida, la palabra puesta por obra en nuestra vida, cada día nos va a santificar más. Y ese tiene que ser el propósito. Dice, los hábitos buenos o malos determinan las consecuencias que debemos asumir. Después de, ¿cuál será nuestra recompensa? Después de, el Espíritu Santo revela al creyente la obra redentora de Cristo en la cruz. No antes de que Cristo llegue a nuestra vida. Porque la gente se ha engañado con eso. Vea, uno escucha personas que han llegado a la iglesia. Ah, no, yo desde pequeño, a mí el Espíritu Santo me hablaba. A mí eso me confunde. A mí eso me confunde porque es que a mí la palabra me dice que es en el momento en que Cristo llega a mi corazón, en el momento en que yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador, ¿cierto? Que empieza el mismo Espíritu Santo a revelar la obra redentora en nosotros. Si nosotros no entendemos, iglesia, esta obra redentora, es porque el Espíritu Santo no nos ha revelado. Hay que pedirle que revele esa obra redentora en nuestra vida.
Después de yo recibirle a Él, de reconocerlo como el gran yo soy, como yo soy el que soy, debo consagrar mi vida y centrar mi vida en dependencia de Dios. No podemos ya andar como nosotros queremos. Que me plació irme para allá, yo me voy sin consultarle al Señor. Y recuerden lo que hablábamos antes. Cada decisión, todo mal hábito o todo buen hábito tiene consecuencias, ¿cierto? Cuando yo voy caminando sin depender de Dios, van a venir consecuencias en mi vida. No va a haber un crecimiento espiritual. El carácter de Cristo no se va a dar en mi vida. Porque mire, Cristo, despojado de su deidad, pero entendido de su deidad, siempre dependió del Padre Celestial. Siempre, iglesia, siempre. Cristo no hizo lo que a Él le plació. Cristo no lo hizo. Él oró al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la vida de Cristo estaba centrada en obedecer al papá, que hoy en día es nuestro papá. Y que hoy en día nosotros también debemos procurarle obedecer a Él. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá nos está diciendo que si nosotros andamos en Cristo Jesús, no va a haber condenación. No va a haber condenación. Pero para los que andan conforme a la carne, sí va a haber condenación. El versículo 5 del mismo capítulo nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Estamos nosotros pensando en las cosas del Espíritu? ¿Estamos nosotros viviendo la vida eterna acá? Porque es que la vida eterna ya la empezamos a vivir acá. Desde ya. Vives la vida eterna. Con Dios, con Él. Yo soy el que soy, o con el enemigo. Entonces dice que la vida eterna consiste en ¿qué? ¿Qué nos dice el pasaje? En conocerle a Él, ¿cierto? Y enfocado en todo lo espiritual. Solo hay dos maneras de vivir. Solamente hay dos maneras de vivir. O vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne. No, es que vea, esta mitad vive del Espíritu y esta mitad vive la carne. Es una batalla. Y la carne quiere apagar el juego del Espíritu. La carne quiere tomar posesión y doblegarnos a su voluntad. Pero nosotros no se lo podemos permitir, porque ahí no vamos a ser ni tibio ni caliente. Ahí vamos a hacer abominación para Dios. Entonces tenemos que procurar vivir en el Espíritu. El que tiene que vivir una vida centrada, ese soy. Yo soy el que tiene que vivir una vida centrada. Ahora, ¿cómo se vive una vida centrada en Dios? Hay que conocerle, hay que creerle y hay que obedecerle. Y una vida centrada en Dios se caracteriza por varios aspectos. Vamos a ver, no todos, vamos a ver unos tantos de estos aspectos en que se caracteriza una vida centrada en Dios. Y una de ellas es confianza plena en Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios plenamente? Tan poquitos. ¿Cuántos confiamos en Dios plenamente? Amén. Amén, cierto. Debemos confiar en Él plenamente.
Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 nos dice, capítulo 17, 7 y 8 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos, ¿cierto? Cuando nosotros confiamos en Jehová, no importa la circunstancia, siempre vamos a estar, ¿qué? Dando frutos, siempre. Una vida centrada en el Señor se caracteriza porque se confía plenamente en Él. No se confía en lo que se posee. No se confía en lo que se sabe. No se confía en el otro, sino plenamente en Él. También dice que se caracteriza por una dependencia de Dios. Una dependencia de Dios. ¿Qué es depender de Dios? Una cosa es confiar y otra cosa es depender. ¿Qué es depender de Dios? Yo digo que depender va más allá de la confianza, ¿cierto? Es tener por hecho de que Él lo que dice, lo cumple. Es no dudarlo. Es creerlo plenamente con mi corazón. Salmo 23, 1, 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta convicción tiene que estar en nuestro corazón. ¿Se recuerda la historia de Moisés? Cómo Moisés al inicio duda acerca de la encomienda que le hace yo soy el que soy. La resistencia que él tenía para cumplir este mandato. Pero él termina cediendo y depositando toda su confianza en él, ¿cierto? ¿Será que nosotros ya hemos depositado nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios? ¿O todavía seguimos poniendo obstáculos? ¿O todavía seguimos confiando en lo que tenemos, en lo que sabemos, en quiénes somos nosotros ante los ojos de los demás? Ya nosotros nos tenemos que despojar de todo aquello que estorba para que nuestra confianza esté depositada en Él. Una vida centrada en Dios se caracteriza por una búsqueda activa de Dios. Eso no es cada 8 días. No, es que mi vida está centrada en el Señor porque vea, yo voy cada 8 días a la iglesia cristiana. No. Dice que es una búsqueda activa. Todos los días. No hay descanso en esa búsqueda. Lo busco de mañana, de tarde, de noche, en el trabajo, en mi casa, en lo estruendoso, en lo apacible, en la necesidad, en abundancia, en las circunstancias, en la enfermedad, lo busco. No cuando estoy de buen ánimo. Dice que es una búsqueda activa de Dios. Una búsqueda activa de Dios. Salmo 63, versículo 1. Dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Una de las jóvenes se me acerca y ella me dice que ella sentía que lo que estaba haciendo de buscar a Dios no era suficiente. Ella oraba, ella hacía su devocional, ella asiste pues a la iglesia, le sirve al Señor en la iglesia, pero que ella era con la sensación de que no era suficiente,
de que ella no estaba haciendo lo suficiente y eso como que la atormentaba como un poquito, ¿cierto? Ella me decía, es que siento que no estoy haciendo lo suficiente. Ella me estaba contando eso. Pero me dijo, pero resulta y pasa que un día, dice ella, siento que es de parte del Espíritu. Me dice, es que así es que siempre debe ser. No confiarnos en que como lo estoy haciendo es suficiente. Siempre en mí debe haber ese anhelo. No es suficiente, tengo que buscar más. No es suficiente con lo que leí esto, tengo que leer más. No es suficiente con ir a la iglesia, no es únicamente eso necesario que tengo que hacer más. Siempre debe haber ese anhelo, esa sed en nosotros de buscar a Dios, iglesia. No es suficiente, no es suficiente con esta palabra. Usted tiene que indagar más acerca de una dependencia de Dios. No es suficiente. Entonces, ese anhelo siempre debe estar en nuestro corazón. Una búsqueda activa de Dios. Otro motivo que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos tener humildad delante de Dios. Humildad delante de Dios. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Jesús según este pasaje? Manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros somos mansos y cuando nosotros somos humildes, se da el resultado de la paz. Porque es que el humilde no está procurando ganar la guerra, tener la razón. Cuando la soberbia se apodera del corazón de uno, cuando la arrogancia, cuando el orgullo está en el corazón del hombre, vea, es una lucha constante porque siempre quiere tener la razón, siempre quiere ser el primero, siempre está en competencia. Pero cuando somos humildes y cuando somos mansos, como nuestro Señor Jesucristo lo dice aquí, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre y la humildad trae descanso para nuestras almas. ¿Qué te insultaron? Allá ellos con el Señor. El Señor no nos ha mandado a defendernos. El Señor nos mandó ¿a qué? A poner la otra mejilla. Pero nosotros en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, nos queremos defender y lo que atraemos es más tribulación y más carga a nuestras almas. Una vida centrada en el Señor se caracteriza por la negación de uno mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero no un Cristo ahí apagado, un Cristo vivo, un Cristo que me controla, un Cristo que me dice no es por ahí, es por acá. Un Cristo que me dice así no es. Un Cristo que para mí quiere lo mejor. Un Cristo que me mete en ese desierto porque quiere formar su carácter en mí. Un Cristo que cuando tengo mucho en lo que yo me estoy apoyando, venga para acá. Así no es. Un Cristo que cuando pongo mi confianza en las personas donde no se debe poner, me dice, así no es. ¿Cuántas veces nos han decepcionado personitas que están a nuestro alrededor? ¿Y qué hacemos? Y se decía hijo de Dios, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Es lo que Dios está usando para que cada día nuestra vida esté más centrada en Él. ¿Cuántas de esas personas que el Señor nos ha quitado eran estorbo para acercarnos a Él?
¿Cuántas de esas posesiones, de esos empleos? Porque ese es otro factor. Los empleos, idolatramos el empleo. Lo ponemos por encima de Dios. Y eso nos lleva a desenfocarnos. Lleva a la iglesia a desenfocarse, ¿cierto? Entonces dice que la negación a uno mismo. Mateo capítulo 16, versículo 24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo hace una persona centrada en Dios. El que está centrado en sí mismo y en la carne, no lo hace. No se va a negar a sí mismo. No lo hace. No lo hace. Vea por sus intereses. Una vida centrada en Dios se caracteriza por una búsqueda del reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros hacemos a la inversa. Buscamos las añadiduras y si me queda un tiempito, busco el reino de Dios. Procuro por su justicia. Pero la palabra lo tiene en otro orden. ¿Queremos obtener las añadiduras? Sí, amén, todos. ¿Qué debemos buscar? El reino de Dios y su justicia, en ese orden. Buscar el reino de Dios y su justicia. No perder de vista el propósito. Dice que también se caracteriza por la búsqueda del propósito divino en la circunstancia. Lo hablábamos ahorita. Todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas, con nuestras vidas y en nuestra vida, tiene un propósito divino. Ay, sí, ¿cómo así? Sí, todo. Todo, vea, todo. Dios está obrando siempre para que usted y yo nos enfoquemos. Hay un propósito divino en todo lo que Dios permite. Por eso cuando vengan circunstancias adversas a tu vida, pregúntale: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres tú hacer en mi vida, Señor, con esto que tú estás permitiendo? No sé por lo que tú estás pasando, pero sea lo que sea, lo que sí sé es que hay un propósito divino detrás de todo eso. Hay un propósito divino. Y ojalá pudieras alegrarte y gozarte en esa circunstancia, sabiendo que yo soy el que soy, está obrando en tu vida. Amén. Romanos 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman, porque esto no es para todo el mundo, a los que aman, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman, ¿cierto? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay en este lugar? Todos. Todos. Una de las definiciones de la iglesia es llamados. La iglesia se conforma por los llamados. Y aquí todos hemos sido llamados. Amén. Todos. Una vida consagrada al Señor, centrada en Dios, se caracteriza por la búsqueda de la santidad y la consagración.
Cada día nosotros debemos procurar. Miren lo que decía Apocalipsis. El que sea santo, ¿qué dice? Santifíquese más. Esto no es que ya hoy yo soy santo y ya me voy descuidando. No, todos los días debemos procurar por santificarnos y por consagrarnos más para el Señor. Porque esa es la iglesia que va a prevalecer. Esa es la iglesia que no va a apostatar. La que se consagra al Señor. La que se santifica cada día más y más y más. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Iglesia, aquí hay algo importante para resaltar. No solamente en iglesia voy a ser santo. No solamente con mi manera de hablar, sino con mi manera de pensar, con mi manera de actuar, con mi manera de ver, con mi manera de tocar, con mi manera de andar. En todas las áreas. En todas las áreas. En toda vuestra manera de vivir. En la iglesia, en la casa, en los lugares donde estudiamos, en los lugares donde trabajamos, en los centros comerciales, en el cine, en todas partes. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Aquí hay una demanda. Debemos ser santos porque Él es santo. Acá vemos un ejemplo de José, cómo se consagró José, cómo se consagró Josué, Caleb en su manera de vivir, ¿cierto? Su manera de hablar. ¿Se recuerdan cuando los mandan a inspeccionar la tierra prometida? El reporte de los 10 fue un reporte basado ¿en qué? En la carne, en la incredulidad, porque la incredulidad es un fruto de la carne. Pero el reporte de aquellos dos fue basado en el Espíritu. Muchas veces se nos demandan cosas, se nos exigen retos, pero nosotros, no, pastor, pero eso sí será posible. Ya dudamos. ¿Sí será posible que yo recoja 250,000 pesos para enviar a mi hija al campamento, a mi hijo al campamento? ¿Qué está hablando ahí? La carne. Eso tan caro. La carne. No, mejor vamos al de 80. Pero es que el de 80 es un solo día, es de un día para otro, el de los jóvenes son 3 días. Entonces, son esas cosas que denota que aún andamos en la carne. Es que son detallitos. Son detallitos. La mera duda es un fruto de la carne. ¿Sí será posible que yo tenga esa plata? Ya dudó. ¿Cierto? Entonces, mire que nosotros muchas veces damos por hecho que hemos logrado cosas y nos ponen en la balanza, nos ponen frente a la circunstancia, frente a la palabra y uno dice, ay, 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 de verdad que no, de verdad que no. Nuestra identidad está ligada a la identidad de Dios, no a mi parecer, no a lo que el mundo diga de mí, no. Está ligada a la identidad de Dios. Todo creyente debe entender que después que Cristo llegó a nuestra vida, tenemos que consagrarnos a Él. En el antes de, vivíamos enfocados en las obras de la carne. Totalmente. Como dijo Guillermo, una historia dividida en dos o dos en una misma historia. ¿Cierto? Entonces, buscamos elevar nuestra estima en nuestros propios conceptos o en el concepto del mundo. Vea, lastimosamente,
el creyente hoy está buscando elevar la estima, la autoestima, pero la está buscando en títulos, en posesiones, aún con el mismo servicio, porque muchas veces servimos y el servicio nos hace sentir importante, pero no es la manera. ¿Sabe qué me da a mí una estima alta? La presencia de Dios en mi vida. La presencia de Dios en mi vida. Y cuando yo tengo la presencia de Dios en nuestra vida, usted no tiene necesidad de decir yo soy. La gente por hecho da que usted es un hijo de Dios. ¿Y qué lo determina? La presencia de Dios en su vida. Necesitamos la presencia de Dios. Y vemos que antes de que, así como a Moisés, antes de que el Señor se le presentara en la zarza, nosotros también teníamos una vida desorganizada, una vida de títulos, como Moisés, de posesión, ¿cierto? De una búsqueda incansable de llenar ese vacío que había en nuestra vida, porque había un vacío grande que solamente Dios lo puede llenar, y tomábamos decisiones enfocadas en las personas, para agradar a aquel, para agradar a la mamá, al papá. Estábamos muy orgullosos de nuestros logros, confiábamos en nosotros mismos, y ponemos el ejemplo de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo, antes de tener ese encuentro tan intencional con nuestro Señor Jesucristo, ¿quién era? Él hace una presentación de todo lo que Pablo era, pero termina diciendo, lo cual estimo por basura. Ahí lo dice la Biblia como mejoradito, pero tengo entendido que en el original es algo más fuerte. ¿De qué nos gloriamos nosotros hoy? ¿De qué nos podemos gloriar en nuestra carta de presentación? Tendríamos que decir, me glorío en que procuro centrar mi vida en Él. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente, iglesia. Cuando hay una iglesia que procura, que anhela fervientemente centrar su vida en Él, es suficiente. La gloria de Dios se manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta. Jesucristo camina en medio de nosotros. La alabanza sube. Pero cuando venimos centrados en nosotros, preocupados, cargados, desanimados, fastidiados, como decía el pastor ahorita, regrésese a su casa y venga de nuevo. Pero venga con la actitud que debe venir. La primera carta de Pedro, versículo 3, capítulo 1, versículo 3 y 4, nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que tenemos una vida centrada en la búsqueda activa de Dios. ¿Quién soy? ¿Quién soy? El que el Señor pasó de lo adánico a la nueva naturaleza. Ese soy yo y ese es usted. Efesios 4,
versículo 22 y 24 para ir concluyendo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si en nuestro corazón aún hay deseos engañosos, debemos procurar que ya no sea así. ¿Que van a venir? Van a venir. Pero yo no puedo consentir que se queden en mi corazón. Y renovaos, dice el 23, en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, dice el 24, creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y aquí lo podemos conjugar. Tú eres obra del yo soy el que soy. Yo soy obra. Ellos son obra. Nosotros somos obras del yo soy el que soy. Amén. Iglesia, aprópiate de esto. Tú eres obra de Él. Y que como iglesia todos procuremos vivir una vida centrada en Él. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque aún nos sigue hablando el Señor, no se queda callado. Padre, en esta mañana te damos las gracias porque has hablado a nuestra vida, Señor. Has hablado, Señor, a nuestro intelecto, a nuestro corazón, y esta palabra tiene que impactar cada área de nuestra vida, Señor. Así como tú te presentaste a Moisés, un día también te presentaste a nuestras vidas. Y así como Moisés, Señor, te creyó, te obedeció y caminó contigo conociéndote, nosotros también lo queremos hacer. Espíritu Santo, sin ti es imposible. Sin ti es imposible que nosotros vivamos una vida centrada en el Padre, en el Hijo, en ti mismo, Espíritu Santo. Sin ti es imposible que nosotros nos dejemos direccionar por tu palabra. Por eso te necesitamos cada día más, que avives tu fuego en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta tu iglesia, porque todos estamos en tus manos, Señor. Señor, y si hay algún camino que ha desviado el nuestro, haznos volver. Te lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.